Buenas tardes. Por favor, si todos pueden pasar, estamos a punto de comenzar. Bueno, muy buenas tardes. A nombre de NIPRO les doy la bienvenida a este simposio. Mi nombre es Manuel Zapata, gerente de la división renal de NIPRO. Me acompañan Carlos Córdoba, gerente de educación y entrenamiento, el señor Sadahiro, que nos visita desde NIPRO, Japón, y por supuesto, el doctor Maduel, que la mayoría de ustedes conocen. El doctor Maduel realmente no necesita mayor presentación en nuestra comunidad nefrológica, es muy conocido. Es el jefe de sección de diálisis y trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona. Todos lo conocemos, bueno, por su liderazgo en el famoso estudio multicéntrico ESOL, que fue seminal en explicar a la comunidad las ventajas de la hemodiafiltración en línea. Hoy vamos a hablar de dos productos que ustedes ya han visto, nos han visto en el stand enseñar. El doctor Maduel ha sido gentil de pues venir en este largo viaje desde Barcelona para compartir con nosotros sus experiencias usando estos productos que NIPRO ha desarrollado y que se han convertido en una nueva terapia, en la diálisis extendida. Uno de ellos, el Elixio HX, y el otro, el Solasia. Le voy a hablar un poco más de Carlos de esto ahora. Pero lo que quería decirles es que, bueno, nuestra empresa tiene un objetivo fundamental, que es mantener todo el tiempo la innovación tecnológica para crear nuevos productos que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes, que es a fin de cuentas nuestra razón de ser. Y por supuesto, comunicarles a todos en este sentido los nuevos productos que traemos, las nuevas tecnologías, las nuevas terapias que desarrollamos. Los dejo entonces con el ingeniero Carlos Córdoba. Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de NIPRO Medical Corporation, les doy la más cordial bienvenida a este simposio. Efectivamente, permítanme comentarles que NIPRO Medical está trayendo a todos los países de América Latina dos nuevas membranas, dos nuevos dializadores que estamos seguros que van a cambiar algunos paradigmas y la alternativa terapéutica para el tratamiento de la enfermedad renal crónica. En ese sentido, son dos dializadores. El primero de ellos es el dializador de súper alto flujo, Elixio HX. Y en segundo lugar, la membrana probablemente más biocompatible en este momento en todo el mundo, que es el Solasia H para pacientes alérgicos a la membrana. Y otras ventajas más, por supuesto. En ese sentido, NIPRO es muy coherente con el avance de la tecnología para proponer el uso de tecnologías, dispositivos, sistemas, productos y sobre todo conceptos que redunden en el beneficio de la salud de las personas y en particular del paciente renal crónico. Sin más preámbulo, permítanme ya presentar al doctor Maduel. La modalidad de la presentación del doctor va a ser primer tema, Elixio HX, luego un periodo de preguntas y respuestas, y luego el segundo tema con el Solasia, nuevamente preguntas y respuestas. Bien, bienvenido doctor, un gran honor para NIPRO tenerlo aquí. Adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Dar las gracias a la Sociedad Latinoamericana por la amable invitación a participar, como no, a NIPRO por sponsorizar este evento y permitir la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia con estos nuevos dializadores que, como ustedes saben, pues la tecnología, los avances en la industria, pues realmente no para y seguimos avanzando. Y también es un placer volver a estos congresos latinoamericanos, que tengo la oportunidad de volver a ver compañeros, amigos que han estado pasando por la unidad o que han participado en cursos que venían a nuestro hospital latinoamericanos, y realmente siempre es un placer compartir vuestras experiencias con todos ustedes.
Sin más preámbulos, pasaremos al primer tema. Aquí tienen ya lo nombrado. Estos son mis conflictos de intereses. Y si hablamos ya de la primera membrana, hablamos ya de esta membrana de Super High Flux, Sharkatov, tiene muchos nombres, pero me gustaría empezar hablando de cómo clasificamos los deslizadores, porque si no, hay un poco ya, como hay más oferta de deslizadores, si no centramos un poco el tema, pues nos va a costar un poquito. ¿Cómo clasificamos? Podemos ver aquí la clasificación pues, europea o americana, que sería, los clasificamos deslizadores de bajo flujo, deslizadores de alto flujo, de deslizadores de medio cutoff y podemos ya deslizadores que tienen pérdida de albúmina y deslizadores de alto cutoff. ¿Cómo los clasificamos? Por el coeficiente de ultrafiltración y también por el Sieben coeficient por la beta-2 microglobulina. Y, por otra parte, lo que no queremos perder en la diálisis, que es la pérdida de albúmina. Y en Japón, luego lo verán ustedes, ellos los clasifican en 5 tipos. Tipo 1 o membranas serían de bajo flujo, las membranas 2, 3, membranas de alto flujo y las membranas 4 y 5 serían las de super high flux. Y esto en relación a ¿qué? Al aclaramiento de beta-2 microglobulina. Como ven ustedes aquí, menos de 10, entre 10 y 30, 30 a 50, entre 50 a 70 o más de 70. Esta clasificación ya les adelanto que no me gusta ni una ni la otra, porque realmente la beta-2 microglobulina ya se queda corto para las capacidades que tienen los deslizadores hoy en día. Ayer hablaba el doctor Praga de nuevos marcadores, y sí son importantes los marcadores antiguos, pero a veces tenemos que adaptarnos a los nuevos marcadores, si no puede llevar a alguna confusión. Bien, cuando hablamos de hemodiálisis extendida, dializadores de medio cutoff, pues desde mi punto de vista, yo defiendo la posibilidad de que la hemodefiltración postdilucional es hoy en día el tratamiento estándar porque consigue los mejores resultados de depuración de toxinas urémicas. Y además disponemos de evidencia científica de la superioridad tanto en supervivencia global como en supervivencia cardiovascular. Y el motivo principal es la mejor depuración de estas toxinas urémicas. Y también, hoy en día, ¿cuál sería la alternativa? Pues la alternativa que se aproxima más a esta depuración, lo veremos a lo largo de la charla, podría ser este tipo de diálisis con dializadores, con poros más grandes y veremos cuáles son los resultados. El racional es muy sencillo. Si vamos a utilizar dializadores con poros más grandes, lógicamente, si abrimos la puerta, vamos a ser capaces de depurar mejor las toxinas urémicas. Y aquí lo ven en estos esquemas. El de la izquierda, vemos cómo los dializadores de medio cutoff tienen los poros más grandes y tienen la particularidad de que además estos poros están en un rango bastante estrecho, o sea que casi todos están en el mismo rango, en comparación con dializadores de bajo flujo o alto flujo que tienen un rango más amplio. Es decir, que puedes encontrar poros pequeños y también poros bastante más grandes. Y, lógicamente, lo que comporta es que aumenta la capacidad depurativa, tanto el punto de corte del medio cutoff como la capacidad depurativa. En ese sentido, pues hablamos en este reciente estudio, el mismo que intentaba dar esta clasificación, nos dice qué podemos esperar cuando uno elige un deslizador. Si elige un deslizador de bajo flujo, podrás depurar sustancias entre 500, máximo 4.000, 5.000 Daltons. Si utilizas un deslizador de alto flujo, puedes aumentar hasta ya casi los 12.000, 15.000 Daltons. Y ya con estos nuevos dializadores, con los poros más grandes, podemos aumentar esta capacidad depurativa hasta moléculas entre 25 incluso 45.000 Daltons. Bien, y también desde el Japón, recuerden ustedes, en Japón tienen muchos pacientes en diálisis, ya que, como ustedes saben, trasplantan muy poco por motivos pues, sociales y culturales, y ellos hicieron un estudio que vieron qué tipo de membrana tiene mejor supervivencia, tomando como referencia la polisulfona,
y vieron, por ejemplo, una membrana como es el polietilsulfona, tenía resultados un poquito mejores, incluso el polimetilmetaquilato, a un año de seguimiento. Este trabajo publicado el año 2017 y también unos meses más tarde, este mismo grupo, ya en 2 años de seguimiento, pues vuelve a ver lo mismo. Las membranas de polietilsulfona pues tienen una comparación con la polisulfona, todos son deslizadores de alto flujo, pues tenían unos resultados pues, un poquito mejores en cuanto a supervivencia. Y el último estudio, más reciente, también en este sentido, ya cogen la nueva clasificación de los 5 tipos de deslizadores y miran cuál es la supervivencia. Y ven, tomando como referencia el tipo 4, es decir, entre 50 y 70 el aclaramiento de beta-2 microglobulina, ven que ya los deslizadores del tipo 5 son capaces de mejorar la supervivencia, mientras que en comparación en el otro extremo, los deslizadores de bajo flujo aumenta la mortalidad. Y los deslizadores de medio cutoff, los deslizadores que vamos a hablar hoy, estarían en el tipo 5, con un aclaramiento de beta-2 por encima de 70 mililitros por minuto. Y a la derecha, en esta tabla, que no vamos a mirarla, hay un montón de deslizadores que utilizan en Japón, pero de ellos, repasando, no había ninguno de los que estábamos utilizando en Europa. En Europa vemos aquí 3, el Terranova, que fue el primero que utilizamos con este tipo de medio cutoff, un filtro que cuando se esteriliza por vapor los poros se quedan más grandes, que sería el filter, o el filtro que vamos a hablar hoy, que es el Elisio HX. Si algunos saben ustedes, utilizan ese tipo de filtros, hay el Elisio H y luego viene ya, se pone una X, un poco parece, ¿no? Recordando que es como la expandida, pues ese tipo de deslizado. Muy bien. ¿Y cuál es el tipo de eliminación que tienen estos deslizadores con el poro más grande? Pues bueno, un trabajo desde Madrid nos dicen que hay una parte importante que puede ser por difusión, pero cuando van ustedes viendo las moléculas a mayor peso molecular, pues ya también gana peso un poco de convección. Pero convección sí, si estamos utilizando en hemodiálisis, ¿de dónde viene? En la gráfica a la derecha, como no, el doctor Claudio Rocco es capaz de demostrarnos que con hemodiálisis de alto flujo hay una retrofiltración, principalmente en el último tercio de las fibras capilares, y esta retrofiltración puede representar entre 6 y 8 litros en una sesión de 4 horas, o como él dice, 30 mililitros por minuto. Bien, lo primero que hicimos es hacer un estudio. Vamos a comparar este deslizador de medio cutoff, el primero que salió, ven aquí a la izquierda, y después de más de 18 años yo trabajando con la hemodiafiltración, a ver si ahora viene un filtro y toda la hemodiafiltración no sirve para nada y con un filtro lo solucionamos todo. Pues bueno, digo, vamos a mirarlo. Cogemos estos 8 deslizadores y los vamos a probar con hemodiafiltración online. Y en este estudio, digo, bueno, vamos a intentar simplificar cómo valorar la eficiencia con un solo número que dijimos un Global Removal Score, que es un cociente tomando una molécula pequeña, la urea o la creatinina, con un peso molecular pequeño, la beta-2 ya nos vamos a 12.000 Daltons, 17.000 Daltons la mioglobina, 23.000 Daltons la prolactina, la alfa-1 microglobulina con 33.000 Daltons y la alfa-1 glicoproteína ácida con más de 40.000 Daltons. Y como factor negativo que no queremos, pues teníamos en cuenta la eliminación de albúmina. Y así podíamos en un solo número representar esta eficacia. En este primer trabajo vimos que esta nueva membrana no había ninguna diferencia significativa con los 8 otros deslizadores que habíamos utilizado en hemodiafiltración postdilucional. De estos 8 filtros, ven ustedes que hay 6 que están por encima y hay 2 que estarían más o menos igual, pero no alcanzó significación estadística. Bien, pero la industria sigue avanzando, siguen trabajando, siguen desarrollando y desde Japón realmente hay una línea de desarrollo industrial importante y en este sentido Nipro ya en el año 2001 obtuvo este nuevo deslizador mejorando estas prestaciones
un dializador que ya tenían, que era el Elisio de poliéter sulfona, lo que hicieron es aumentar el tamaño de los poros y en el 2001 consiguieron la marca CE y lo pudimos utilizar en Europa. Y tuvimos la oportunidad nosotros de utilizarlo. Aquí ven ustedes aquí una foto por si no lo han visto. Aquí he visto aquí muchos carteles que lo pueden haber visto, pero aquí lo tienen. Y lo que hicimos, pues bueno, vamos a probar este nuevo dializador, vamos a probarlo en nuestras manos a ver cuáles son los resultados. Y lo que hicimos fue evaluar la eficacia y la seguridad de este nuevo dializador y compararlos con ya tratamientos contrastados como es la hemodiálisis de alto flujo, la hemodiálisis extendida que conocíamos con el Terranova y el gold estándar, desde mi punto de vista, que conocemos y hay prueba de evidencia, que es la hemodiafiltración postdilucional. Entonces, lo que íbamos a hacer es ver esta capacidad depurativa y también miramos cuál era la pérdida de albúmina. Para ello incluimos estos 18 pacientes, 13 hombres y 5 mujeres, 14 con una fístula, una prótesis y 3 con catéteres. Y cada paciente recibió 5 sesiones de diálisis manteniendo sus parámetros habituales de diálisis. Una sesión con un filtro de Elixona en hemodiálisis, lo comparamos con el dializador previo de esta misma casa comercial, con hemodiálisis, comparamos los dos filtros de medio cutoff, aquí lo ven representado, el Elisio y el Terranova, y por último queríamos el mismo filtro que teníamos nosotros más experiencia con Elixona, lo íbamos a utilizar utilizando hemodiafiltración postdilucional. Aquí en las características, con un tiempo un poco elevado, nosotros trabajamos casi el 80 o 90% con 5 horas, pero bueno, como era, siempre se comparaban consigo mismo, aunque había entre 4 y 5 horas. Un flujo de sangre elevado, saben ustedes que nosotros siempre trabajamos con flujos elevados y el monitor siempre era el mismo. Aquí ven las características de estos filtros. Los filtros de Elisio son de poliéter sulfona, era esta membrana que había demostrado que era igual o un poquito incluso superior a la polisulfona. Y bueno, aquí tienen aquí las características de estos dializadores y fíjense ustedes cómo el diámetro interno de estos pacientes había uno que era de 200 y el Terranova, por ejemplo, era 180. Yo no sé si tenía la diapositiva. Aquí, ahí lo tengo también. Aquí comentando con la doctora Patricia el otro día en una sesión, me puso, mira, perdona que te corrija esta tabla, pero te he puesto la longitud. Y realmente lo he añadido porque es muy interesante. Porque en este mismo trabajo un revisor nos decía, bueno, pero claro, el Terranova tiene un diámetro interno 180, que es más pequeño, por lo tanto habrá más retrofiltración. En cambio, con este nuevo filtro tiene un diámetro interno de 200 y por lo tanto tendría menos retrofiltración. Pero no es exactamente así, porque se puede compensar este diámetro interno, se puede compensar con la longitud de las fibras capilares, como pueden ver, y había esta diferencia que podía justificar y conseguir un volumen convectivo por retrofiltración más o menos similar. Veremos los resultados. Bueno, lo primero que teníamos que demostrar es que habíamos hecho todas las 5 sesiones con las mismas características, que no había diferencias en el total de sangre que pasaba por el monitor, con la recirculación, con el peso inicial, final, la ganancia de peso, incluso la concentración de hematocrito inicial y final, las presiones arterial y venosa y, lógicamente, había un aumento de la presión transmembrana en aquella sesión que habíamos hecho hemodiafiltración porque habíamos obtenido estos 30 litros de volumen convectivo. Bien, vamos ya a los resultados. Bien, para depurar urea, como ustedes pueden ver, no hace falta hacer tantos cambios de dializadores. Todos van bien para depurar la urea. Para la creatinina lo mismo, estamos hablando de moléculas pequeñas, ven aquí, 113 Daltons, no hay ninguna diferencia significativa. Y en cuanto a fosfato, tampoco. No es una molécula que me guste mucho el fosfato, porque es una molécula que depende mucho del tiempo, pero también la miramos. Y nos vamos ya a la beta 2. Vemos la beta 2, aquí ya empiezan a haber diferencias significativas, vemos como ya
en la hemodiafiltración ya tienes un 83%, que es lo que más depuró beta-2 microglobulina, pero bueno, una diferencia que con estos nuevos deslizadores estaban con 77%, tampoco había tanta diferencia, y ya con los dos deslizadores de alto flujo ya eran capaces de depurar casi un 74%. Por esto les decía ya al principio que no me gusta mucho este marcador porque realmente sí, podemos encontrar unas pequeñas diferencias significativas, pero realmente no nos marca unas diferencias claras entre un tipo de deslizadores y otros. Sin embargo, con la mioglobina, fíjense ustedes, de 12 a 17.000 Daltons, aquí vemos ya también diferencias bastante más claras. Vemos diferencias entre incluso los dos deslizadores en hemodiálisis, hay pequeñas diferencias, uno 37% y el otro ya consigue un 50%. Hay un salto cualitativo en los dos deslizadores de medio cutoff, ya nos vamos a un 66-67%, y ya cuando aplicamos esta fuerza convectiva, ya de estos 30 litros, ya nos íbamos a un 74%. Otro marcador podría ser las cadenas ligeras kappa. Ya nos vamos a 22.500 Daltons y también mantenemos el mismo esquema. En hemodiálisis de alto flujo, con estos 65-68%, aumentamos prácticamente un 10% al 77% con los dos deslizadores de medio cutoff y aumenta hasta casi un 84% con la técnica de hemodiafiltración, insisto, postdilucional. Muy parecido la prolactina. Es una hormona que normalmente está en valores bastante normales, algún paciente se puede disparar, pero que es un buen marcador de eficacia. Vemos como hay una diferencia importante entre la diálisis de alto flujo, vemos aquí alrededor de entre 43 y 48, aumenta hasta un 65% con ambos deslizadores de medio cutoff y al final con la hemodiafiltración hay un paso más, un poquito más, hasta un 72%. Vamos ya con 33.000 Daltons. Vemos aquí ya esto cuesta más depurar. Vemos que con la hemodiálisis de alto flujo, aunque ustedes se gasten el dinero con estos dializadores, la depuración es menos del 10%, aumenta entre un 15 y un 20% con los dializadores de medio cutoff y con la hemodiafiltración postdilucional nos vamos hasta un 25%. Y también se ven diferencias bastante claras entre estos deslizadores. Ya cuando nos vamos por encima de 40.000 Daltons, la alfa-1 glicoproteína ácida, pues ya es más difícil. Vemos que están por debajo del 10% la mayoría y solamente, aunque sea algo significativo, con hemodiafiltración solamente depura un 15%. Bueno, pues estamos aquí, no parecía un buen marcador. Sin embargo, cuando ya un dializador con un peso molecular muy parecido, con 42.000 Daltons, las cadenas lambda, vemos que repite el patrón que teníamos con la mioglobina, con la prolactina o con las cadenas kappa. Vemos unas diferencias claras entre las hemodiálisis de alto flujo, entre un 23-27%, aumenta a 44 o 47% con las membranas de medio cutoff y aumenta hasta el 57% con la hemodiafiltración postdilucional. Estas cadenas son la fracción libre de estas cadenas, pero el tamaño molecular es así. Esto me hace sospechar que la alfa-1 glicoproteína en parte está unida a albúmina, por esto cuesta tanto de depurarla. Bien, ¿y qué es lo que no queremos perder? A ver si ampliamos tanto el poro y vamos a perder lo que no queremos. Vamos a perder sustancias como es la albúmina. Y lo primero que hicimos es hacer un porcentaje de reducción en sangre de albúmina y vemos que no hay ninguna diferencia significativa, alrededor del 9, 8, 10%. Y como ustedes saben, esta albúmina se puede perder en sangre, que es la suma de lo que queda atrapada por absorción y también lo que se pierde por convección y se elimina en el líquido de diálisis. Lo miramos, recogíamos el líquido de diálisis, una parte proporcional, lo analizábamos y veíamos cuál era la cantidad de albúmina eliminada en el líquido de diálisis. Vimos que con hemodiálisis de alto flujo estaba por debajo de 1 gramo en ambos deslizadores. Con los dos deslizadores de medio cutoff estaban entre 1,5 gramos y 2 gramos en este estudio y aumentaba a 2,2 con la hemodiafiltración postdilucional. Todo correcto, por debajo de 3 gramos pues es clínicamente aceptable, incluso por debajo de 5 gramos podríamos considerar que
aceptable clínicamente. Bien, y este número que yo les proponía en aquel otro estudio, pues vemos cómo la hemodiálisis de alto flujo de un 40% aumentaba con este Elisio, en este caso 43%, aunque esta diferencia era significativa, un poquito superior incluso en este estudio. Aumenta hasta un 52% en ambos dializadores de medio cutoff, diferencias que eran estadísticamente significativas en comparación con los dos dializadores de alto flujo, y aumentaba hasta un 57% con la hemodiafiltración postdializacional. Y en este estudio, a diferencia del primero, con valores muy similares, de 50 a 50, una diferencia que era un 5% de diferencia, alcanzaba significación estadística. Y en algunos otros estudios, en 2 o 3 estudios más, que también se mantenía esta diferencia significativa. Bien, a modo de resumen, si vemos la comparación entre lo que había antes, el Elisio H y el Elisio HX, es decir, aumentando simplemente el tamaño de los poros, vemos que no hay diferencias en las moléculas pequeñas, urea, creatinina, fosfato. Hay una pequeña diferencia en la beta-2, pero ya a partir de ahí vemos grandes diferencias en cuanto a la mioglobina, en cuanto a las cadenas kappa, en cuanto a la prolactina. También es significativo la diferencia con alfa-1 microglobulina y con las cadenas lambda. Y no habían diferencias en cuanto a la albúmina. Cuando comparábamos ambos dializadores de medio cutoff, vimos que no había diferencias significativas. Había pequeñas diferencias, pero no alcanzaba significación estadística en ninguno de los parámetros que habíamos analizado. Y, por último, un pequeño superioridad tenían la hemodiafiltración postdilucional, al menos en nuestras manos. Bien, este es un estudio que hicimos nosotros, es otro estudio con 6 pacientes que hicieron el grupo del presidente de la Sociedad Europea, Christoph Banner y otros colaboradores, y aquí nosotros comparábamos el Terranova, que era 1.7 de superficie, con 1.9. Ellos compararon 1.7 con 1.7 y ellos vieron una pequeña diferencia que era un poquito superior a favor del Terranova. Pero también vieron que la pérdida de albúmina era diferente, era un poquito ya. En este caso, nosotros nos salía medio gramo de diferencia y ellos salía un poquito más. Ellos ven que pierden con el ISO de 1.7 menos de 1 gramo, nosotros con 1.9 perdían 1.5 y ven ellos que con el Terranova perdían 2 gramos, muy similar a lo que nosotros también utilizábamos. Y por último, otro estudio, en este caso viene de Madrid, de la doctora Patricia, que hizo este estudio Martínez, que también lo que hizo es comparar, en este caso, el Elisio 2.1 con el Terranova de 2 metros cuadrados y lo comparaba con hemodiafiltración. Y de nuevo vieron que la hemodiafiltración era un poquito superior y había unos resultados muy similares en esta superficie. Y a la derecha es una cosa que solamente he visto en este estudio, que es el estudio de metabolómica, y vemos que vemos la flecha que es hemodiafiltración, como más azul intenso es que depura más. Vemos que lo que más depuraba era la hemodiafiltración y en segundo lugar lo que depuraba más era el Elisio HX y por último era el Terranova. Esto, bueno, es una curiosidad, no estamos acostumbrados a ver esta metabolómica, son 30 marcadores, moléculas pequeñas. Bien, y nosotros también quisimos probar, ¿vale la pena aumentar la superficie? Hicimos este estudio previo, comparamos el Terranova con 1.7 versus 2 metros cuadrados y no obtuvimos diferencias significativas, cuando uno esperaría. Parece que el Elisio 1.7, 1.9, 2.1, pues parece que puede haber diferencias. En nuestras manos, al menos en este estudio que publicamos, no había diferencias, tampoco había diferencias en cuanto a la pérdida de albúmina, ni en sangre, ni en cuanto al líquido de diálisis. Bien, y el último estudio que hicimos fue ya también, bueno, el abanico de posibilidades de utilización en Europa va creciendo y quisimos mirar estos 4 dializadores que teníamos disponibilidad en Europa. Eran estos 2 que hemos comentado del estudio anterior, el Terranova y el Elisio HX, y había uno que ya conocíamos, que era el Filter, que es el polifenilirene, también esterilizado por vapor, y uno que también tuve la oportunidad de probar, que era
el BIE 18X. Y en este estudio lo que vamos a ver de una forma también muy similar, vemos que no había diferencias en moléculas pequeñas como la urea creatinina, vemos de nuevo que no hay grandes diferencias en la beta-2, aunque podemos encontrar alguna diferencia significativa, pero la izquierda de todo es la diálisis de alto flujo, a la derecha de todo tienen la hemodiafiltración postdilucional y en el centro tienen estos 4 dializadores de medio cutoff. Vemos que no hay diferencias entre ellos en cuanto a beta-2 microglobulina y, de nuevo, aquí están ya diferencias en cuanto a moléculas ya más grandes, mioglobina, prolactina, alfa-1 microglobulina y las cadenas lambda. Fíjense ustedes cómo los 4 dializadores del centro se comportan todos de una forma muy similar. Y la hemodiafiltración sigue siempre un poquito por encima de estos dializadores. Y ambos, tanto medio cutoff como hemodiafiltración, muy superiores a la hemodiálisis de alto flujo. Recuerden ustedes que la diálisis de alto flujo es con el mismo filtro que utilizamos para hacer la hemodiafiltración. Eso significa que cómo utilicemos el filtro es muy importante. Añadir estos 30 litros de convección nos puede dar un resultado realmente muy superiores. Bien, lo mismo, Global Removal Score nos repite lo mismo. Hay 3 escalones, un escalón que está por debajo, que es la hemodiálisis de alto flujo, subimos de una forma importante del 40% a un 52% con esta clase de dializadores de medio cutoff y damos un pequeño pasito más con la hemodiafiltración. Todos ven a la derecha con la garantía de no hay pérdida de albúmina. Bien, entonces, bueno, permíteme hacer esta sugerencia a la derecha. Digo, bueno, con esta clasificación no nos gusta, con la beta-2 microglobulina, pues bueno, yo les propongo que saquen una muestra pre- y post-diálisis para que ustedes puedan ver qué pasa con un marcador que nos puede ser más diferencial, como puede ser la mioglobina, la prolactina, la alfa-1 o las cadenas ligeras lambda. Y les propongo, pues bueno, de bajo flujo ustedes no van a eliminar nada, los dializadores de alto flujo, pues ven aquí unos porcentajes que les puedo sugerir, menos de 50 sería en la mioglobina para alto flujo, o si ustedes obtienen más del 60%, podían hablar ya de dializadores de medio cutoff. Con la prolactina, unos valores muy similares, porque el tamaño es lo mismo. Con alfa-1 microglobulina, aquí ya nos costaría más, menos del 10%, más del 15%, pero un marcador que me gusta cada día más son las cadenas ligeras lambda, porque ya vemos diferencias de menos del 30% con dializadores de alto flujo y nos vamos más del 50% con esos dializadores. Bueno, es una sugerencia, no tengo ninguna evidencia, pero bueno, si ustedes lo pueden utilizar y comprobar en sus unidades. Por último, ¿por qué estos dializadores de medio cutoff solo se pueden utilizar en modalidad de hemodiálisis? Pues parece lógico, si abrimos los poros y tenemos miedo de que pierda mucha albúmina, pues lo primero que hicieron es hacer estudios, como este estudio randomizado, el estudio Removal, con 79 pacientes que hicieron un seguimiento durante 6 meses y comprobaron que mantenían los niveles de albúmina mantenidos a lo largo de este tiempo. O este otro estudio, que hicieron un seguimiento durante 1 año y vieron que sí, aunque había un descenso en el primer control, a los 2 meses se recuperó y realmente no hubo ningún tipo de diferencia. Y como ven, mantienen siempre los niveles en sangre con unos valores de albúmina alrededor de casi 4. Bien, ¿qué pasa si ustedes utilizan este dializador con hemodiafiltración postdilucional? Este es un estudio publicado, en este caso con un filter, porque el filter en el prospecto no dice exactamente que se puede utilizar en hemodiafiltración, y vemos un paciente que estaba tranquilamente con albúmina de 40, lo empiezan a dializar con este dializador, a los 2 meses empieza a bajar y ven que al cabo de 8 meses de una albúmina estaba en 22. Entonces el paciente seguramente se encontraba mal. ¿Qué hicieron? Pues quitaron la hemodiafiltración, lo pusieron en hemodiálisis y el paciente fue recuperando estos niveles de albúmina. Por esto es muy importante intentar no confundirnos, no equivocarnos y coger este filtro que es muy bueno. Si además le hago convección, será lo mejor. Pues no, porque podrán ustedes perder demasiada albúmina y todo lo que ganan por un sitio lo perderemos por el otro. Bien, a modo de resumen, ¿qué les puedo decir hoy?
mi posicionamiento, que lo defendí en este artículo de revisión, les digo, bueno, con las herramientas que tenemos hoy en día, si ustedes utilizan un deslizador de bajo flujo, tendrán un global remover alrededor de 20. Si ustedes utilizan un deslizador de alto flujo, se irán a un 40. Si ustedes utilizan, no he tenido tiempo para comentar, hemo de filtración en predilución, que lo hacen los japoneses, se podrán ir un poquito más. Un paso adicional serán estos deslizadores de medio cutoff o super high flux. Y por último, al menos hoy por hoy, y en menos en mis manos, la hemodiafiltración postdilucional sería un poco la opción que yo tengo mejores resultados. Bien, a forma de mensajes, decirles que los resultados de este estudio pues, muestran que el nuevo deslizador de medio cutoff, este Elicio HX, presenta un buen comportamiento y tolerancia con buena eficacia y seguridad. Este deslizador representa un progreso en comparación con su predecesor, el Elicio H, en tratamiento en hemodiálisis y con una eficacia depurativa muy parecida a la hemodiafiltración postdilucional. No hubieron diferencias significativas entre ambos deslizadores de medio cutoff comparados en este estudio y esta mejoría se ha conseguido gracias a una adecuada pérdida de albúmina. Sin embargo, como en cualquier deslizador de medio cutoff, su uso debería ser limitado en la modalidad de hemodiálisis, evitando tratamientos convectivos. Y nada más. Gracias por su atención en esta primera parte. Muy bien, a continuación las preguntas. Aquí el doctor Álvarez tiene una. Permíteme. Leonardo. Doctor Magwell, un honor, un privilegio tenerlo acá. Qué gusto poderlo escuchar. Tengo 100.000 preguntas, pero vamos a sobrevivirlas en 3. ¿Hablar de hemodiálisis expandida es un término correcto que nefrólogos debemos usar? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una diálisis con un filtro optimizado. Es el mismo principio fisiológico que estamos usando, en la misma función bioquímica. Entonces, ¿hemodiálisis expandida es correcto? Uno. La otra pregunta. Acá le tienen mucho miedo al flujo de la fístula. Hablamos que una fístula trabaja en 600, 800, 1200 mililitros minuto. Ustedes trabajan con 450. ¿Debemos subir los flujos? ¿Tenemos que optimizar una tolerancia mayor? Y la última pregunta. Si quieres te respondo una por una. No, porque me corta. Y la última pregunta. La pérdida de albúmina, esta proteína inflamada, el protein waste, ¿es oportuno en una primera instancia perder para comenzar a hablar de perder los pivots, las proteínas urémicas ligadas a albúmina? Esa es la siguiente investigación que seguimos. Y la última, ¿qué esperamos? Ya no me acordaré de todas, ¿eh? ¿Qué esperamos del doctor Magwell y su equipo? ¿Qué están investigando ahora? Bueno, si me dices una por una, iremos mejor. ¿La primera cuál era? ¿De? Hemodiálisis expandida. Esto es un tema muy interesante. Terminología. Me da igual que le llames expandida, le llames deslizadores de medio cutoff, le llames super high flux, de corte medio, me da igual cómo lo digamos, pero los nefrólogos, los médicos, tenemos que intentar clasificar. Y hoy en día sabemos los que tienen bajo flujo, alto flujo y los que tienen ya, yo le llamo medio cutoff. ¿Qué es extendida? Pues bien, es un término comercial que se ha puesto de moda, me da igual, pero lo importante es que en toda la comunidad nefrológica sabemos de lo que estamos hablando y es importante esta clasificación y saber cuando estamos hablando de un tipo de deslizador en qué grupo estamos. Para mí es súper importante saber y me da igual cómo lo llamemos, pero hoy en día podemos decir, claro, en Japón dicen el tipo 5, engloban estos, pero claro, entre 70 y 80 no. Hay que buscar un marcador nuevo que nos diferencie mejor estos deslizadores. Entonces, esta terminología hay un poco, yo no sé si es una guerra comercial y tal, pero los nefrólogos tenemos que entender qué tenemos en manos, qué deslizador tenemos en mano. La segunda era de el flujo. El flujo de sangre, yo, bueno, no sé si es porque soy catalán y somos un poco, el dinero es muy importante, pero el flujo de sangre es gratis, ¿no? Entonces, si tenemos aquí, todo lo que sea gratis hay que aprovecharlo. La fístula, efectivamente, como dices tú, las fístulas van a 1000 todo el día. Que yo le coge ya 400, vaya a la máquina, se le devuelva 3 centímetros más arriba, el corazón no se entera. Y el trabajo del circuito extracorpóreo lo va a hacer la bomba. Por lo tanto,
y encima le devuelvo un poquito menos porque hay un balance negativo. Ah, pues mira, como un seguril, le he quitado un poquito de tal. El corazón te lo va a agradecer. Mira, muchas gracias. Otra cosa diferente, y yo siempre digo lo mismo, si encuentras un artículo que diga que utilizar flujo de sangre en diálisis sea malo, me lo traes. Yo no tengo ninguno. Lo que sí hay estudios que dicen, cuidado con las fístulas que dan más de 2 litros por minuto, que esto produce insuficiencia cardíaca, porque todo el día el corazón está trabajando para llevar sangre a la fístula para esta fístula. Por lo tanto, yo siempre, y ya son más de 30 años con flujos altos, ya desde que Gott nos propuso acortar el tiempo a 3 horas, se lo compré, subí flujos, superficies y todo, y luego digo, bueno, el tiempo es importante, recuperamos el tiempo. Pero flujos yo creo que incluso es bueno, yo incluso tengo publicado una tabla con 5 ventajas: mayor dosis difusiva, mayor dosis convectiva, menos riesgo de coagulación y, muy importante, detección precoz de la disfunción del acceso vascular. Y todo esto a coste cero. Por lo tanto, yo lo tengo claro. Tercera pregunta, ahí no me acuerdo. ¿El? Ah, lo de la albúmina. Lo de la albúmina está muy claro. Hay un estudio reciente que he leído hace 2 o 3 semanas, de aquí, de Brasil, que hace un estudio multicéntrico, creo que era Hemodiálisis Fit, se llamaba el estudio este, que lo que hace evaluar qué hacen las moléculas pequeñas unidas a albúmina y ven que con hemodiafiltración ven que hay un descenso significativo a los 3-6 meses. Lo que pasa es que, bueno, este descenso significativo en estos marcadores de 200 baja, yo qué sé, a 195. ¿Es suficiente esto? Significativo, pero ¿tiene representación clínica? No lo sé. La pregunta mía es, ¿por qué baja la hemodiafiltración, baja estos niveles? Si no va a pasar por los poros, aunque empujemos con la convección. Una hipótesis sería es que como frenamos la inflamación, frenamos la síntesis de estas moléculas. Esta es mi hipótesis. Pero hoy por hoy yo no las analizo porque digo, bueno, es un método que no vamos a ser capaces de conseguir la cantidad de aumentar la depuración. Tenemos que esperar otras técnicas que combinen difusión, convección y algo más, por ejemplo, absorción, para ver si esto nos puede dar alguna solución. Y la última pregunta que estamos haciendo, pues bueno, yo os lo cuento todo lo que sé de estos dializadores, porque claro, un poco tenía el reto de decir, bueno, 18 años con tanto hablar de hemodiafiltración, que ustedes me invitaban a hablar de esto y ahora viene y no sirve para nada. Estamos pero estamos abiertos a lo que venga. Hay que siempre tener la mente abierta, hay que probarlo. Vendrán más filtros. Sé que hay investigación y en Japón habéis visto el listado de dializadores, ahí tienen muchísimos dializadores que tenemos que ver cuando nos llegan a nuestras manos. Y un poco el mensaje que les decía, hagan ustedes los que puedan. Si tienen un buen tratamiento de agua, hagan hemodiafiltración. Si no pueden, hagan, la segunda opción sería una diálisis extendida, una medio cutoff, llámale como usted le quiera. Perdón porque no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Bien, si no hubiese entonces, doctor Maduel, si pudiésemos continuar con el siguiente tema, que es la membrana solácea, la más biocompatible del mundo. Seguramente van a poder concluir todos a partir de la presentación del doctor Maduel. Bueno, muchas gracias. No sé si es la más biocompatible, pero vamos a ver lo que nos obtuvimos. Déjame empezar por una cosa que teníamos hace muchos años, que muchos de los nefrólogos jóvenes que están aquí probablemente no lo hayan vivido, que eran unas reacciones que teníamos con los filtros de diálisis. Unas reacciones que, en este caso, el doctor Daugirdas decía hay unos criterios mayores, unos criterios menores, y si cumplen 3 criterios mayores o 2 mayores y un menor, pues estamos hablando de una reacción de hipersensibilidad tipo A. Y luego había un tipo de reacciones de primer uso, inespecíficas, que eran más frecuentes pero menos graves que las tipo A, casi siempre pasaban con dializadores de cuprofano al principio y ocurría a los 15-30 minutos del inicio de la diálisis, con la clínica, que era dolor torácico, disnea, náuseas, vómitos, ¿no? Que había como un secuestro leucocitario a nivel pulmonar y producían esta sintomatología. Bien,
Y entonces esto, bueno, fueron estudiando estas reacciones de tipo A anafilácticas mediadas por la IgE o otras anafilactoides no mediadas por IgE. Ustedes recordarán aquellas reacciones de la N69 cuando se asociaba a los IEK y una liberación de bradiquininas y tenía una serie de reacciones realmente importantes. Esto estaba muy bien, resulta que ya pasamos página y desaparecen estas reacciones y cuando no lo esperamos surgen unos nuevos tipos de reacciones. Hace aproximadamente unos 10, 15 años que tenemos este tipo de reacciones. Son más comunes, pero menos graves que las reacciones de tipo A. Pueden ocurrir de una forma variable entre 5 y 180 minutos desde el inicio de la sesión de diálisis. Los síntomas pueden ser un poco, pues no tan claros como en algunas reacciones, o incluso a veces sí, una presión torácica, un broncoespasmo. Casi siempre es constante el descenso de la saturación y hipotensión. Y incluso a veces, pues al cabo de un rato desaparece. Son casos más leves o en casos más graves, pues ya tenemos que tener una intervención, poner medicación para intentar que se recupere. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común que estas reacciones desaparecen completamente cuando lo cambiamos a un dializador de triacetato de celulosa. Bien, y uno piensa, bueno, porque todas las membranas sintéticas contienen el PVP, porque, bueno, que se utiliza para hidrolizar las membranas. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué porcentaje? Pues bueno, en la Comunidad de Madrid, con estos más de 1.500 pacientes, observaron 37 pacientes que tenían este tipo de reacciones, que representa un poquito más del 2%. ¿Y qué podía influir? Pues ya lo hemos comentado. No lo sabemos hoy por hoy, después de más de 15 años, todavía no sabemos cuál es la causa exacta de estas reacciones. Puede ser el PVP, porque tienen todos los sintéticos, puede ser el método de esterilización, puede ser la forma de almacenamiento o el método de almacenamiento, puede ser un insuficiente volumen de cebado, también difícil hoy en día con todas máquinas automáticas con 5 litros, 5 litros de cebado y probablemente alguna asociación que desconocemos. Yo hoy por hoy no lo sé. Lo que sí hay trabajos que al PVP lo ponen como una de las posibilidades más fiables y un grupo de Madrid, el Grupo de La Paz, pues en estos 10 pacientes vieron que había un ligero descenso del C3-C4 y también vieron que la degranulación de basófilos pues aumenta los niveles de triptasa. Y este grupo, a nivel de investigación, veían que había una mayor activación de los basófilos de los linfocitos después de poner en contacto la sangre de estos pacientes con el circuito experimental. Entonces, bueno, ellos proponían que pudiese ser una reacción anafilactoide. Bien, del árbol de posibilidades de dializadores, pues hoy en día la mayoría estamos utilizando dializadores sintéticos, cuando antes durante muchísimos años utilizábamos dializadores de celulosa. Y como ven aquí en el centro a la izquierda, había el acetato de celulosa, que al principio era bastante bien compatible, luego salió el diacetato de celulosa, que era mejor, y por último el triacetato de celulosa, que tiene una serie de ventajas. Ven ustedes que ya se utiliza desde el año 80, es una membrana la más delgada, la pared de la membrana es la más fina, por lo tanto va a favorecer la difusión, y los grupos hidroxilo, que son responsables de la activación del complemento, pues han sido sustituidos por el grupo acetil. Como vemos aquí, ven el acetato de celulosa, 3 grupos de hidroxilo, el diacetato hay 2 grupos de hidroxilo, cómo los sustituye por estos grupos de acetato. Bien, esto es celulosa, este triacetato de celulosa, como ven aquí, pues tiene una biocompatibilidad bastante buena. Estos grupos de hidroxilo evitan esta estimulación del complemento y también ven que las cargas eléctricas también están más bajas. Y también la absorción que tienen estos dializadores realmente es muy baja. Y como ven ustedes aquí es una serie de ventajas, pero como ustedes sabrán, ¿qué se preguntaba el doctor Maduell con estos nuevos dializadores? La pregunta es
¿este deslizador lo podemos utilizar para hemodiafiltración? Que es lo que a mí me gusta. Esta pregunta me la planteé en el año 2000 y lo que hicimos es, vamos a probar 11 filtros en hemodiafiltración. ¿Sirven todos para hacer hemodiafiltración? Lo probamos y vimos con estos flujos, 400, aquí éramos un poco más modestos, 400 de flujo, con una infusión que teníamos aquí, y lo que vimos es que todos los deslizadores iban bien, excepto dos, que era el polimetilmetaquilato y el triacetato de celulosa. Pitaba muchísimo la máquina, presión transmembrana muy elevada, y realmente decíamos que estos dos deslizadores deberíamos delimitarlos. El PMMA era sospechoso, lógicamente, porque sabemos que es un filtro con gran capacidad de absorción, por lo tanto, iba a dificultar la convección. Y el triacetato de celulosa, pues bueno, como eran de los antiguos deslizadores celulósicos, pues bueno, pues nos quedamos con esta sensación. Bien, pero como hemos dicho, sigue avanzando la industria, sigue desarrollando la industria y nos viene con una nueva propuesta. Un nuevo deslizador que se llama triacetato de celulosa asimétrico, que veremos aquí una serie de características. Aquí está un poco el resumen, pero si vemos en la siguiente, este sería la marca comercial, con dos características importantes. El primero, que es libre de PVP, que todos los sintéticos tienen. Este no tiene PVP, que podría ser porque no tengan reacciones alérgicas, sería un motivo. Y otro factor, que es libre de bisfenol A. Y ven aquí la estructura. A la izquierda tienen el triacetato de celulosa antiguo, homogéneo. Y a la derecha ven este triacetato de celulosa asimétrico. Y si lo vemos más de cerca, vemos en la parte interna, parte del lado de la sangre, como es aquí mucho más fino, el grosor de la pared, fíjense que han pasado de 15 que tenía, han aumentado a 45, porque lógicamente los poros son un poquito más grandes ahí y habrá que aguantar esta membrana. Y vemos esta porosidad desde el lado del líquido de diálisis. Esto es lo mismo con otra diapositiva, que ven lo mismo en la parte interna, la parte externa, en contacto con el líquido de diálisis, ampliado 10.000 veces. Y otra cosa importante es la rugosidad. Vemos como la rugosidad a la izquierda, el deslizador previo, mucho más rugoso, y el nuevo mucho más fino, ¿no? Y vemos que pasa, pues esto medido en nanómetros, vemos que pasa de 5.5 de rugosidad a 4.5. Bien, aquí tienen un resumen de cómo se llama, triacetato de celulosa asimétrico. Vemos que la membrana es la misma, una simétrica, la otra asimétrica, el diámetro interno es exactamente igual, el grosor de 15 pasa a 25, esterilizado es igual, vemos todo lo demás parámetros que son iguales. Bien, lo primero que vieron en este estudio es que este nuevo deslizador tenía mucha menos presión transmembrana. Bueno, aquí me he pasado ahora. Bueno, entonces digo, bueno, pues vamos a probar este deslizador. Recuerdo en un congreso europeo que vino uno de los representantes de estos deslizadores de Japón y me dice, mira, doctor Maduel, tenemos un nuevo filtro que puede ir muy bien para hemodiafiltración y tal. Y entonces me dice, pues déjeme usted probarlo y tal. Y llegaron antes los filtros que yo a casa y entonces me tocó más remedio que tener que probarlos. ¿Y qué hicimos? Pues cogimos estos 16 pacientes, 10 hombres, 6 mujeres, todos en programa estable, todos con fístula, y cada paciente recibió 4 sesiones de diálisis. 2 con el filtro antiguo, con triacetato de celulosa antiguo, y 2 con este nuevo triacetato de celulosa. Uno con hemodiálisis y el otro con hemodiafiltración postdilucional. Flujo de sangre, fijaros aquí, 462. Aquí vamos a tope con estos pacientes. Queremos saber cuáles eran los resultados que queríamos obtener. Lo primero que vimos, volumen convectivo. Pasamos de casi 20 litros a más de 30. O sea que este filtro parece que sí, que consigue un mayor volumen convectivo. Fíjense ustedes ya las prestaciones de los deslizadores.
De momento el coeficiente de ultrafiltración pasaba de 40 a 72. La beta 2, el coeficiente de cribado de 0,70 pasaba ya a 0,85, de la mioglobina de 0,65 a 0,80 y la pérdida de albúmina pues es la que ven aquí. Esto in vitro. Pero como ustedes saben, a nosotros nos gusta probarlo in vivo, qué es lo que pasa en nuestras manos. Y lo que hicimos, aquí tienen los resultados. La urea, ven aquí, a la izquierda las 2 sesiones de hemodiálisis, a la derecha las 2 sesiones de hemodiafiltración. Vemos que no había diferencias en cuanto a la hemodiafiltración, con un 85%. Vemos que el dializador nuevo en hemodiálisis era un poquito inferior, incluso era significativo. Podía ser por este grosor que pasaba de 15 a 25 micras. Y lo mismo pasaba con la creatinina. Pero bueno, este filtro queremos saber qué es lo que ocurre con hemodiafiltración. Y ya vemos la beta-2 microglobulina. Y aquí vimos que realmente vemos en color más oscuro, gris oscuro, el nuevo dializador. De hemodiálisis del 71% aumentaba al 80%. Lo mismo con la mioglobina, del 70% aumentaba al 82%. Y vemos qué pasaba con el dializador antiguo. Vemos que en hemodiálisis era del 67%. Y a pesar de los 20 litros de convección, curiosamente bajaba este porcentaje de reducción a un 63%. Era un comportamiento totalmente anormal que no había visto antes, previamente. Y esto ocurría igual con la beta-2 como también con la hemoglobina. Eran valores muy similares. No sirve para nada estos 20 litros de volumen convectivo. Mientras que en el nuevo dializador, claramente, y de una forma significativa, aumentaba. Lo mismo se repite con la prolactina. 61% con hemodiálisis aumentaba a 74% y con la alfa-1 microglobulina del 14% aumentaba a casi un 24%. Y de nuevo, del viejo diacetato de celulosa tampoco vemos que se añadía ninguna ventaja cuando hacíamos hemodiafiltración. ¿Qué pasaba con la pérdida de albúmina? Seguridad. Vemos en sangre que estaban por debajo, lógicamente, del 10%, e incluso miramos en el líquido de diálisis, en hemodiálisis, pues menos de 1 gramo o 1 gramo, y aumentaba 1,7 en ambos dializadores en hemodiafiltración. 1,7, que realmente no es mucho para hacer una técnica convectiva. Bien. Esto en cuanto a eficacia, pero tiene otras propiedades este dializador. Uno, ya lo comentaba, igual no me he explayado, pero es el efecto antitrombótico. Si no recuerdo mal, ayer por la tarde la doctora Patricia Sequera estuvo hablando de cómo se coagulan los dializadores en diálisis y seguro que habló de este efecto que tiene esta membrana. Y, por lo tanto, se podía considerar como una alternativa a una hemodiálisis sin heparina o con una heparina mínima en este tipo de algunos dializadores que incluso están recubiertos por heparina. Por lo tanto, Solacia también podía ser una opción para pacientes con riesgo de sangrado. Bueno, y aquí hay un grupo de Bélgica que es muy interesante, que ha hecho una serie de estudios. Aquí viene un estudio que cogen 10 pacientes, le hacen estas 4 sesiones, le hacen Solacia al 100% de anticoagulación, le bajan a la mitad la anticoagulación, lo comparan con un filtro de Elixona al 100% y al 50%. Y ven que en ambos filtros Solacia, los 10 pacientes, se mantiene libre, todo el calibre de las fibras capilares es del 100%, con la Elixona al 100% había 9 y cuando ya era al 50% había 7 pacientes solo que mantenían libre este filtrado. Y encima van y hacen un escáner de las fibras capilares. Este otro estudio también de este grupo belga, y lo que hacen en este estudio, cada paciente recibía 7 sesiones. Uno con Solacia con su dosis habitual, otra mitad de dosis, lo mismo que el otro estudio, y aquí también añadían una tercera sesión con Elixona con un cebado con albúmina. Y también lo comparaba con este filtro recubierto con heparina, que sería el odial. Y ven ustedes cómo
Las dos primeras son la Solacia con el 100% de heparina, la segunda con el 50%, la tercera sería ya la Elixona con el 100%, la cuarta 50%, la quinta sería con este cebado con albúmina y las dos últimas serían con este Evodial recubierto con heparina o también cebado con albúmina. Y como pueden ver, pues ya se ve a simple vista cómo hay diferencias y vemos cómo las más limpias que se están comportando son estos dializadores con el Solacia. Y aquí es otro estudio también hecho por el mismo grupo, y es el último que les muestro de este grupo, y aquí lo que hacen es cogen 10 pacientes y le dan una cuarta parte de la dosis de heparina que están recibiendo. Y les hace 3 sesiones, 1 hora, 2 horas o 4 horas. Y lo compara también con este dializador que es de Elixona. Y vemos aquí, pues aquí a simple vista, ven ustedes cómo quedan los dializadores, cómo quedan más limpios los 3 de la izquierda, que son las 3 sesiones con Solacia, y a diferencia de los 3 de la derecha. Y aquí pueden ver, esto está bien que se coagule más o menos, pero esto tiene repercusión. Si se coagulan más las fibras capilares, pagaremos un precio, que es que vamos a depurar menos toxinas urémicas. Y aquí en este estudio lo enlaza con la gráfica de abajo qué pasaba con la depuración de fósforo, con la depuración de beta-2 microglobulina o con la depuración de mioglobina. Aquí vemos aquí en la línea de arriba en naranja cómo queda en la gráfica de la izquierda qué porcentaje de fibras capilares quedan libres de coágulos y en azul vemos también qué pasaba con el otro filtro y también vemos la eficacia depurativa. Y vemos que pierde. Como más se coagulan las fibras capilares, vamos a perder eficacia del dializador. La doctora Patricia, creo que esta tarde igual va a mostrar algunos resultados, los mostró ya ayer, de un estudio que hicimos en España, un estudio SOLFA, que hicimos una cosa similar. Todavía no está publicado, no sé, ellos os di un adelanto ayer en primicia, o esta tarde, ¿no? Ayer ya lo mostró. Pues son resultados también muy parecidos a los que obtuvo este grupo de Bélgica. Y este estudio también, aunque solamente lo tengo en abstract, que es muy interesante, que lo que hace es compara un brazo con este dializador de triacetato de celulosa simétrico, uno con citrato, y lo compara con una hemodiafiltración predilucional, que es la opción que tienes para que no quieres que se coagule, hacemos predilución. Y el objetivo, a ver cuál era el completar con éxito la diálisis en 4 horas en estos de aquí. ¿Qué vieron? Pues que en el brazo 1 había 7 eventos y en el brazo 2 había 16 eventos. Concluían que el dializador pues, tiene pocos eventos de coagulación y la combinación con citrato en el dializado podría ser una buena alternativa a las membranas recubiertas de heparina. Bien, y el último punto que refería aquí el doctor Córdoba es la biocompatibilidad, la mala prensa de la celulosa, del cuprofan, del hemofan, del diacetato, pues realmente lo vamos a pagar con todos o el triacetato de celulosa también. Bueno, parecía sobre la literatura que tenía muy buenos resultados y de un grupo de Madrid, aquí concluían ya lo mismo que nosotros, que era un dializador adecuado para utilizarlo en hemodiafiltración online y los parámetros que vieron de biocompatibilidad eran exactamente iguales que un dializador de alto flujo. Y nosotros, aprovechando que Raquel Ojeda hacía la tesis sobre biocompatibilidad, quisimos comprobar este dializador con otros 3 dializadores de alto flujo. Cogimos 15 pacientes y cada paciente, tras un periodo de lavado de 2 semanas, con una membrana de Elixona recibió tratamiento con hemodiafiltración con las 4 membranas a estudiar, poliamida, polinefrona, Elixona y el triacetato de celulosa. Durante 4 semanas se aleatorizó el orden y mantuviéramos constantes el resto de parámetros. Aquí tienen las características de estos 4 dializadores y lo que hicimos es ver efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Y vemos aquí los efectos a largo plazo, mirábamos activación monocitaria, activación plaquetaria y marcadores de daño endotelial. Bien, el efecto inmediato, vemos aquí
vemos como no hubo diferencias significativas entre los 4 dializadores, ven aquí en los diferentes colores, en cuanto a la activación del complemento C3 y C5. No hubo diferencias en cuanto a la proteína C reactiva altamente selectiva y hubo un ligero descenso de los leucocitos, pero en las 4 membranas, como vemos en comparación con los leucocitos prediálisis. Lo miramos a los 30 y a los 60 minutos. No hubo diferencias en cuanto a la inflamación, interleuquina 1, interleuquina 6, ni TNF-alfa. Aunque en el TNF-alfa, como pueden ver, descendía en los 4 dializadores a los 30 minutos y también al final de la sesión. Y no hubo ninguna diferencia en la interleuquina 10. En cuanto a la activación plaquetaria, también bajaba en los 30 minutos las plaquetas y se mantenían a lo largo de toda la sesión, acababan con la misma, un poco ligeramente inferiores, y no había ningún cambio en cuanto al PAI-1, inhibidor de la activación del plasminógeno, ni tampoco a la P-selectina. Y en cuanto al efecto retardado, después de estas 4 semanas, no vimos ninguna diferencia en cuanto a la activación monocitaria, como pueden ver en esta diapositiva, tampoco en activación plaquetaria, como pueden ver aquí, ni tampoco en el daño endotelial. Por lo tanto, como decíamos, este filtro se comporta totalmente biocompatible, exactamente igual que los 3 dializadores sintéticos que les he mostrado. Bien, y para finalizar, pues me gustaría concluir con estos mensajes, que las reacciones de membranas sintéticas no son una rareza. Estas desaparecen al cambiar por una membrana de triacetato de celulosa. Las membranas de triacetato de celulosa de nueva generación han demostrado ser eficaces para su uso óptimo en hemodiafiltración, que la prescripción de triacetato de celulosa de la generación previa debería limitarse a hemodiálisis, ya que aunque con la hemodiafiltración permite un volumen convectivo entre 15 y 25 litros, se asocia a una ligera pérdida de eficacia. No existen diferencias en términos de parámetros de biocompatibilidad entre el triacetato de celulosa asimétrica y las membranas sintéticas. Y por último, los nuevos dializadores de triacetato de celulosa son una buena alternativa a los dializadores sintéticos con eficacia y biocompatibilidad similares. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Si hubiese alguna pregunta del auditorio, por favor. ¿Alguna pregunta, doctor Álvarez? Muy bien, entonces, a nombre de Nipro Medical Corporation le damos el agradecimiento de haber tenido el honor de compartir con usted este simposio. Muchas gracias. Muy amable. Y solo antes de terminar, quería comentarles, a nombre también de Nipro, que estamos desarrollando este año, al igual que los 2 años anteriores, las sesiones de webinars a cargo de líderes de opinión, que en este año va a ser abierto para todos, con líderes de opinión de diferentes países de América Latina, lo cual vamos a comunicarle muy pronto porque esto empieza el 22 de junio. Muy amables por su atención y hasta otra oportunidad. Gracias.